Hola amigos de YouTube, hoy les traigo dos experimentos llamados, el Escuadrón 731 y la cárcel de Stanford, espero y les guste. Advertencia. Este video puede contener contenido sensible para el público, se recomienda discreción. Bueno, ya aclarado, comencemos. El Escuadrón 731. La espeluznante historia de científicos japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de un grupo de científicos japoneses que experimentó con prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. El Escuadrón 731. Todo país, toda potencia, tiene su historia sangrienta. En la Segunda Guerra Mundial no solo los nazis protagonizaron crímenes. Incluso, tampoco únicamente los perdedores, los ejércitos del eje. Todos quedaron con las manos manchadas de sangre inocente. Pero, en este caso, nos enfocaremos en los crímenes del Japón. En especial los del llamado Escuadrón 731, o Unidad 731. En nombre de la ciencia cometieron los experimentos más atroces. Es una historia espeluznante que se remontó a antes del conflicto de 1939-1945. Comenzó con la llamada Guerra Sino-Japonesa, o Chino-Japonesa, entre ambas naciones asiáticas. El Japón era una potencia militarista que buscaba expandir su territorio estableciendo gobiernos títeres en los países vecinos. China fue uno de los objetivos militares de los japoneses, y en 1937 invadió el norte, conquistando Manchuria. Los chinos lucharon, curiosamente, con el apoyo de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero no lograron frenar a la maquinaria bélica nipona, equivalente a la potente Alemania nazi de la época. Para probar los efectos de la guerra bacteriológica, Japón creó el Escuadrón 731. Al frente se encontraba el temible teniente general Shiro Ishii, de 45 años. Luego de estudiar en la Universidad de Kioto, Ishii realizó viajes a Occidente para conocer más sobre la guerra biológica, que tuvo uso en la Primera Guerra Mundial. Las atrocidades en Harbin. Ishii recibió el comando de la Unidad 731 y una sede, camuflada como un módulo de purificación de agua en la ciudad de Harbin. Harbin se convertiría en sinónimo de la desgracia. Para realizar experimentos biológicos, los japoneses enviaban prisioneros al módulo. Casi 10.000, de acuerdo con las cifras de China, pasaron por allí. Pocos salieron con vida, y sirvieron como ejemplo de las atrocidades que puede cometer el ser humano contra sus semejantes. Chinos, coreanos, mongoles y rusos fueron víctimas de los espeluznantes trabajos de la 731. Entre las acciones experimentales la que más causaba estupor era la vivisección, el abrir a los prisioneros sin anestesia mientras estaban vivos. El fin era evaluar sus reacciones. A algunos se les enfermaba antes, unos con gases o inyecciones, y luego se les abría para ver cómo era el efecto en su interior. Pero no solo hombres eran los conejillos de indias. También mujeres, y muchas de ellas embarazadas. O niños de la más tierna edad. Todo en nombre de la ciencia. También se amputaban prisioneros para ver cómo perdían la sangre y cuánto tardaban en morir. Ensayaron con armamento con la finalidad de observar el efecto en las personas. Granadas, lanzallamas, rifles, armas químicas. Además, probaron infectando a pulgas con peste bubónica u otras enfermedades y las soltaban en mitad de la población, con el fin de evaluar el efecto. La rutina consistía en infectarlos con virus letales para luego abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos. Los enfermaban de cólera, disentería, antrax y tifus y luego estudiaban y registraban sus reacciones y cuerpos con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva. Este procedimiento del horror se practicó a al menos 3.000 prisioneros de guerra, principalmente chinos aunque también coreanos y rusos, en una base militar secreta antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La instalación, que se hacía pasar por un departamento científico y de purificación de aguas, era conocida como la Unidad 731 y fue el brazo más importante del programa bélico biológico del ejército imperial japonés. Existió entre 1936 y 1945 en la ciudad de Harbin, en el norte de China, en ese entonces invadida por las tropas imperiales de Japón. Por entonces, no se dieron a conocer detalles de la Unidad 731, ni los militares ni los científicos que trabajaban allí fueron juzgados en Japón.
Pero décadas después, comenzaron a surgir escalofriantes testimonios que arrojaron luces sobre las labores del temido escuadrón y revelaron un oscuro capítulo de la historia de Japón: la disolución del Escuadrón 731. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, luego de los bombardeos norteamericanos sobre Hiroshima y Nagasaki, los japoneses se rindieron. El Escuadrón 731 se disolvió. Algunos se entregaron ante las autoridades estadounidenses, conscientes que serían ejecutados por sus crímenes. Pero no ocurrió nada, salvo que los norteamericanos pidieron a los más destacados médicos de la unidad para ofrecerles inmunidad a cambio de los resultados de sus experimentos. Ishii, el líder de la espeluznante Unidad 731, fallecería producto de un cáncer de garganta en Tokio, a los 67 años. Japón admitió los crímenes del Escuadrón 731, pero sin pagar por ellos. Un juez expresó en 2002: la evidencia muestra que las tropas japonesas, incluidas las de la Unidad 731, usaron armas bacteriológicas bajo órdenes del ejército imperial japonés y que muchos residentes murieron. Shinozuka contó que había criado pulgas infectadas en ratas y tifus, anthrax, peste y cólera para usar contra el ejército soviético. También detalló que se referían a los prisioneros como troncos. Decíamos que habíamos cortado un tronco, luego 2 troncos, recordó Shinozuka. La analogía fue abordada también por otro miembro de la Unidad 731, Toshimi Mizoguchi, en una declaración de 1999 recogida por el New York Times. Eran troncos para mí, no se consideraban humanos. Eran conspiradores o espías, así que ya estaban muertos. Ahora morían por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte. La cita pertenece al juez Koji Iwata, de acuerdo con el Japan Times, en un trabajo de la BBC. Vamos con el segundo experimento. Este experimento se llama la cárcel de Stanford. Es uno de los estudios psicológicos más famosos de la historia y se ha contado tantas veces que algunos ya lo consideran un mito. Quizás te suene. Un profesor universitario de psicología recluta a un grupo de estudiantes y les pide que imaginen que están en una cárcel. Nombra a algunos guardias y a otros prisioneros. En pocos días, los carceleros se tornan tan sádicos y abusan de tal forma de sus presos que el experimento debe ser suspendido. Pasó de verdad, en 1971, y no en cualquier lado. En una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Stanford, en California. ¿Cómo comenzó todo? Las raíces del experimento se han trazado hasta otro controvertido estudio psicológico llevado a cabo una década antes en otra famosa universidad estadounidense, la de Yale. Ese estudio se conoce como el experimento de Milgram porque fue dirigido por el psicólogo de Yale Stanley Milgram. Milgram quería analizar la obediencia a la autoridad. Su inspiración fueron los juicios de Nuremberg que juzgaron los crímenes del nazismo tras la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los acusados había basado su defensa en el hecho de que simplemente estaban siguiendo órdenes de sus superiores. Milgram quiso averiguar hasta qué punto un ser humano bueno es capaz de dañar a otro por seguir órdenes. Su experimento fue muy controvertido porque engañó a los participantes, diciéndoles que se trataba de un estudio sobre memoria y aprendizaje. Dividió a los 40 voluntarios en 2 grupos aleatorios. A unos les dijo que serían profesores y a los otros que serían estudiantes. Luego se llevó a los estudiantes a otra habitación y les pidió a los profesores que pusieran a prueba la memoria de sus presuntos alumnos. Les dijo que si se equivocaban debían castigarlos con una descarga eléctrica. La máquina que utilizaban para esto emitía descargas que iban desde los 50 hasta los 450 voltios. La potencia máxima tenía escrita abajo una advertencia que decía: peligro, choque severo. La cárcel de Stanford. Una década más tarde, un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford llamado Philip Zimbardo quiso llevar el experimento de Milgram un paso más allá y analizar cuán delgada es la línea que separa el bien del mal. Zimbardo se preguntó si una persona buena podría cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese. Sacó un aviso ofreciendo $15 diarios a los voluntarios que estuviesen dispuestos a pasar 2 semanas en una prisión falsa. El experimento fue financiado por el gobierno de EU, que quería entender el origen de los conflictos en su sistema penitenciario. Zimbardo seleccionó a 24 estudiantes, la mayoría blancos y de clase media, y los dividió en 2 grupos, asignándoles aleatoriamente el rol de guardián de la cárcel o prisionero. Luego los dejó regresar a sus casas.
El experimento comenzó de forma brutal. Policías verdaderos, que aceptaron participar en el proyecto, se presentaron en los hogares de los prisioneros y los arrestaron, acusándolos de haber robado. Fueron esposados y llevados a la comisaría, donde se los fichó, y luego fueron trasladados, con los ojos vendados, hasta una supuesta prisión provincial, en realidad el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, que había sido transformado en una cárcel de aspecto muy real. Allí, los voluntarios fueron desnudados, inspeccionados, despiojados, desinfectados y recibieron un uniforme que consistía en una camiseta larga con un número, sin ropa interior, unas sandalias de goma y una gorra de nylon hecha con calcetines de mujer. En los tobillos, los voluntarios que hacían de guardias les colocaron una pesada cadena. Lo que pasó después terminaría causando tanto shock que eventualmente inspiraría no una ni dos, sino 3 películas, una alemana en 2001 y 2 de Hollywood en 2010 y 2015, además de innumerables libros y artículos sádicos. Apenas comenzó el experimento, los guardias comenzaron a mostrar conductas abusivas que al poco tiempo se convirtieron en sádicas. Si bien habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, llevaron a cabo todo tipo de violencia psicológica. Identificaban a los prisioneros con números, evitando llamarlos por su nombre, los enviaban constantemente a confinamiento solitario, los desnudaban, los obligaban a hacer flexiones, a dormir sobre el suelo, les ponían bolsas de papel sobre sus cabezas y los obligaban a hacer sus necesidades en baldés. El primer día que llegaron, era una pequeña prisión instalada en un sótano con celdas falsas. El segundo día ya era una verdadera prisión creada en la mente de cada prisionero, cada guardia y también del personal, contó Zimbardo a la BBC en 2011, cuando se cumplieron 40 años desde su famoso experimento. Varios de los presos empezaron a mostrar desórdenes emocionales. Lo más efectivo que hicieron, los guardias, fue simplemente interrumpir nuestro sueño, que es una técnica conocida de tortura, le contó a la BBC en 2011 Clay Ramsey, uno de los prisioneros. Sin embargo, solo unos pocos de los estudiantes abandonaron el estudio. Dave Schleman, uno de los jóvenes que hizo de guardia, recuerda que tomó el experimento como una especie de juego actoral. Después del primer día, noté que no pasaba nada. Fue un poco aburrido, así que tomé la decisión de interpretar el papel de un guardia de prisión muy cruel, reveló. El llamado experimento de la cárcel de Stanford llegó a niveles tan perversos que debió suspenderse menos de una semana después de comenzar. En total duró 6 días. La conclusión de Zimbardo fue clara. La situación influye en la conducta humana y poner a personas buenas en un lugar malo las hace actuar mal o resignarse a ser maltratadas. Sin embargo, con el paso de los años empezaron a surgir muchos cuestionamientos a esta teoría de que todos somos potenciales sádicos o masoquistas. El principal cuestionamiento tuvo que ver con el rol que jugó el propio Zimbardo, quien durante el experimento actuó como el superintendente de la cárcel y habría aconsejado y alentado la actuación de los guardias. Pero a pesar de la controversia, Zimbardo, quien cobró gran notoriedad y hoy es considerado una eminencia en su campo, sigue manteniendo que su estudio fue una adición muy valiosa a la psicología y que sirve para entender fenómenos como los abusos cometidos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. El estudio nos dice que la naturaleza humana no está totalmente bajo el control de lo que nos gusta pensar como libre albedrío, sino que la mayoría de nosotros podemos ser seducidos para comportarnos de una manera totalmente atípica con respecto a lo que creemos que somos, le dijo a la BBC. Bueno chicos, es todo por hoy, pronto subiré más vídeos sobre estos diferentes temas. Suscríbete a mi canal, denle like y compartir, ya que eso me ayudaría mucho para motivarme a subir más material. Bueno, me despido, hasta la próxima. Saludos.